El toque metálico del pestillo al deslizarse resonó por el vestíbulo de la casa, una mansión colonial en el exclusivo barrio de Pedralbes, Barcelona. Eran las 6:14 de la mañana de un martes. El cielo afuera lucía un morado cardenal, amenazando lluvia, una de esas mañanas pesadas y húmedas que te pegan la ropa al cuerpo. Carlos entró, cerrando la puerta con una suavidad ensayada. Contuvo la respiración, escuchando. Se esperaría el rítmico thump thump de mi cinta de correr en el gimnasio, o quizás el silbido de la máquina de espresso en la cocina. Silencio. Exhaló, relajando los hombros. A salvo. Qué ingenuo. ¿A salvo de qué? Esa es la pregunta. Cuando vives una mentira tan grande, cuando te crees tus propias invenciones, la realidad es lo que realmente te pilla desprevenido. Aquel día, el que cambió todo, fue un martes, o quizás un miércoles, ya ni me acuerdo bien. Recuerdo que Carlos llegó a casa a esas horas, oliendo a un perfume barato y a secretos que no eran míos. Esperaba la ducha de rigor, la mentira de siempre. Lo que encontró fue un sobre Manila en la isla de la cocina, y un silencio. Ese silencio era el inicio de su ruina, porque mientras él jugaba a ser un Casanova de pacotilla, yo, María, había estado ganando una guerra que ni siquiera sabía que se había declarado, hasta que la inicié yo misma. Carlos era un hombre atractivo, aunque la luz mañanera no le hacía ningún favor. A sus 42 años, tenía esa mandíbula de presentador de noticias y los ojos de un hombre que creía sus propias falsedades. Se frotó la cara, su mano áspera contra la barba incipiente. Olía a ginebra rancia, al inconfundible y pegajoso aroma a vainilla de la loción corporal de Ana, y a ese trasfondo metálico de la culpa. Aunque lo último, había aprendido a suprimirlo hacía mucho tiempo. María llamó, su voz un susurro ronco. Se aclaró la garganta. María, ¿estás levantada? Se movió hacia la cocina, sus mocasines Gucci silenciosos sobre la madera. Ya estaba ensayando el guión. El negocio se alargó. Los clientes querían ir a ese bar de puros en el centro. Mi móvil se quedó sin batería. No quise despertarte cuando llegué a las 3, así que me caí en la habitación de invitados. No, espera. Acabo de llegar a casa. Necesitaba ser cuidadoso. Empujó la puerta batiente de la cocina. Era una obra maestra de diseño moderno. Mármol de Carrara, electrodomésticos de última generación. Una isla del tamaño de un pequeño bote. Era la cocina que yo había diseñado hacía 3 años, discutiendo con el contratista, Antonio, sobre los colores de la lechada, mientras Carlos consultaba su reloj y le mandaba mensajes a su primera amante, una abogada llamada Laura. La cocina estaba impecable, demasiado impecable. Normalmente habría una taza a medio terminar de té de hierbas cerca del fregadero, una pila caótica de correo en la encimera, mi iPad apoyado con las noticias de la mañana. Hoy las superficies estaban desnudas, excepto por la isla. Justo en el centro de la extensión de mármol, un solo objeto, un grueso sobre Manila amarillo. Carlos frunció el ceño. Se acercó. Sus pasos ahora se sentían pesados. Vio un juego de llaves junto al sobre. Mis llaves, las del pequeño llavero de cuero que le había comprado en Florencia hacía 5 años. Junto a las llaves, mi anillo de boda. El diamante ovalado de 3 quilates atrapó la gris luz de la mañana y la devolvió con frialdad. Su estómago dio una vuelta lenta y nauseabunda. María, gritó, el pánico finalmente perforando su resaca. Corrió hacia las escaleras, subiéndolas de 2 en 2. María irrumpió en el dormitorio principal. La cama estaba hecha, no solo hecha, sino que la ropa de cama
había sido retirada y reemplazada con la de invitados, esas sábanas blancas y rígidas que nunca usábamos. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par. Se quedó helado. Mi lado del vestidor estaba vacío. No es que mi ropa se hubiera ido, era la completitud del borrado. Las perchas, los estantes para zapatos, los estantes donde guardaba mi colección de bolsos vintage, todo limpio. Incluso mi olor, esa mezcla sutil de lavanda y lluvia, parecía haber sido restregado del aire. Se precipitó al baño. Mi tocador estaba despejado. Ni cepillo de dientes, ni serums, ni el cepillo para el pelo con algún que otro cabello rubio. No me había ido. Me había borrado de su vida. Carlos bajó corriendo, el corazón latiéndole en las costillas como un pájaro atrapado. Cogió el sobre amarillo de la isla de la cocina. No estaba sellado. Sacó la pila de documentos. El papel era pesado, un documento legal. El encabezado en la parte superior era audaz e inflexible. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Petición de disolución de matrimonio. Jenkins contra Reynolds. Adherida al frente, una nota manuscrita. No estaba escrita en un papel de carta. Estaba escrita en la parte posterior de un recibo. Un recibo de El Lirio Dorado, el Hotel Boutique del centro. La hora en el recibo, las 11:30 p.m. de anoche. La nota decía: espero que ella valiera la mitad de tu empresa, Carlos. No te molestes en buscarme. Habla con el señor García. M. Carlos se quedó mirando el recibo. El lirio dorado. La sangre se le heló. Allí había estado él anoche. Allí había estado con Ana. Miró el número de habitación impreso en el recibo, habitación 412. Carlos y Ana habían estado en la 414. Yo, María, había estado en la habitación de al lado toda la noche, observando. Para entender cómo yo, Maria Jenkins, una mujer conocida por su paciencia, su voz suave y sus galas benéficas, ejecuté una desaparición digna de una novela de espías, hay que remontarse 6 meses. El matrimonio no había explotado de golpe. Se había erosionado como un acantilado azotado por el mar. Llevábamos 12 años casados. Nos conocimos en la universidad. Carlos era el carismático estudiante de empresariales con grandes sueños y bolsillos vacíos. Yo era la tranquila estudiante de historia del arte, cuyo abuelo, José María, había fundado Logística Jenkins, un imperio naviero que movía mercancías por toda la costa española. Carlos siempre afirmó que no supo de mi dinero hasta después de la segunda cita. Yo decidí creerle. Hace 6 meses, la dinámica cambió. Carlos había conseguido finalmente el puesto de CEO en su propia consultora tecnológica, Vector y Vacío, una empresa construida en gran parte con el capital inicial que yo le había prestado y que luego le perdoné. El éxito hizo a Carlos osado, y la osadía lo hizo descuidado. Empezó con el móvil, la señal clásica. Empezó a llevarlo al baño. Cambió la contraseña. Una noche, cuando le pedí que me lo dejara para buscar una receta en Google, prácticamente se abalanzó sobre mí para arrebatármelo. Es confidencial de trabajo, María. Sabes que estamos tratando con propiedad intelectual delicada. Espetó, su rostro enrojeciendo a manchas. Yo solo asentí, removiendo el risotto. Vale, Carlos, lo siento, pero no estaba sintiendo lástima. Estaba observando. La semana siguiente, asistimos a una gala en el Palau de la Música. Carlos estaba impecable en su esmoquín, conversando con un grupo de potenciales inversores. Yo estaba a su lado, la esposa perfecta de empresario, sonriendo hasta que me dolían las mejillas. Fue entonces cuando se acercó. Carlos, no sabía que estarías aquí. La mujer era joven, quizás 26,
rasgos afilados, ojos hambrientos, y un vestido rojo que costaba más que el primer coche de Carlos. Ana, dijo Carlos. Su voz bajó una octava, una reacción fisiológica que no pudo controlar. María, esta es Ana Romero. Ella es la nueva y agresiva jefa de ventas que contratamos. Un placer, dijo Ana extendiendo una mano. Su agarre era firme, sus uñas manicuradas en afiladas garras. No me miró a mí, miró a través de mí. Ana ha sido fundamental en la nueva fusión, añadió Carlos, una energía nerviosa irradiando de él. Oh, Carlos es demasiado amable, ronroneó Ana, colocando una mano en el antebrazo de Carlos. La dejó allí un segundo de más. Él es el genio. Yo solo estoy aquí de acompañante. Yo lo vi, la electricidad, la forma en que Carlos se inclinó hacia su toque en lugar de apartarse, la forma en que los ojos de Ana parpadeaban hacia los labios de Carlos cuando hablaba. No era solo un coqueteo, era una intimidad ya establecida. No monté una escena, no le tiré el vino a Ana a la cara, simplemente tomé un sorbo de mi Pinot Grigio y sonreí. Encantada de conocerte, Ana, dije. Carlos habla muy bien de su equipo. Más tarde esa noche, en el coche de camino a casa, Carlos estaba eufórico. ¿Viste lo impresionados que estaban los hermanos Delgado? Vamos a cerrar ese trato, María. Vamos a ser multimillonarios. Eso es maravilloso, cariño, dije, mirando por la ventana las farolas pasar. Estás callada, notó Carlos, aflojándose la corbata. ¿Estás bien? Solo cansada, mentí. No estaba cansada, estaba calculando. Al día siguiente hice algo que me había prometido nunca hacer. No le espié el teléfono. No le seguí. Llamé al viejo abogado de mi abuelo, José García. José tenía 70 años. Un hombre que vestía trajes de 3 piezas en julio y asustaba a otros abogados simplemente aclarándose la garganta. Había gestionado el fideicomiso familiar Jenkins durante 40 años. Me quería como a una hija y nunca había confiado en Carlos. María, querida, la voz grave de José resonó al otro lado de la línea. ¿A qué debo el placer? José, dije, mi voz firme, necesito que investigues algo por mí, financieramente. ¿Es Carlos? Preguntó José de inmediato. Sí, quiero saber a dónde va el dinero, específicamente las tarifas de consultoría de los 2 últimos trimestres. Tendré una auditoría forense para el viernes. ¿Algo más? Sí, dije. Necesito que me recomiendes un detective privado, el mejor que conozcas, alguien que no exista en papel. Hubo una pausa en la línea. Luego José soltó una risa grave y sombría. Tengo justo al hombre, se llama Ricardo. Es caro. No me importa el costo, José, dije, mirando la foto de nuestra boda en mi escritorio. La cara sonriente de Carlos, tan llena de promesas. Solo quiero la verdad, momento. Necesito parar aquí un segundo. Toda esta situación es que era surrealista. ¿En serio? Mi esposo, el gran Carlos, planeando todo esto con tanto detalle de telenovela. Al principio sentí una punzada de incredulidad. ¿Cómo se llega a esto? Luego, pensé en las veces que mi abuelo me dijo que no me fiara de nadie que prometiera la luna a cambio de nada. Él solía decir, con su voz ronca y su puro en la mano, que los negocios son como la vida. O eres el cazador o eres la presa. Y nunca hay que ser la presa 2 veces. Él me enseñó a no mostrar mis cartas, a observar más de lo que hablaba. Yo pensé que Carlos era diferente, que no era como esos tiburones. ¡Qué estúpida! Ver su codicia tan expuesta, tan predecible, me revolvió el estómago. No era solo dolor,
Era la humillación de darme cuenta de que había sido tan ingenua. Y en ese momento supe que no podía seguir siendo la presa. En fin, volvamos a lo nuestro. La verdad, como resultó, era mucho peor de lo que imaginaba. No era solo Ana. Había cenas, viajes de fin de semana disfrazados de conferencias en Ibiza, compras de joyas desde cuentas que Carlos quería ocultas. Pero el verdadero giro, el que endureció mi corazón de tristeza a acero frío, llegó 3 semanas después. Ricardo, el investigador, se reunió conmigo en un parque lejos de casa. Me entregó una memoria USB y una carpeta. Las fotos están ahí, dijo Ricardo, encendiendo un cigarrillo. Cosas estándar. Hoteles, restaurantes, manos en lugares donde no deberían estar. Pero deberías mirar la transcripción de audio en la última página. ¿Audio?, pregunté. Le puse un micrófono en el coche. Ricardo se encogió de hombros. Pagas el paquete premium. Obtienes el servicio premium. Abrí la carpeta por la última página. Era una transcripción de una conversación entre Carlos y Ana de 2 días antes. Carlos: no puedo dejarla todavía, Ana, ¿sabes eso? Ana: ¿por qué? Dijiste que estabas aburrido. Dijiste que es una monada. Carlos: no es por ella. Es el fideicomiso Jenkins. Su abuelo lo configuró para que en su 40º cumpleaños, que es dentro de 6 meses, el control total de la flota logística se transfiera a ella. Si sigo siendo su marido, obtengo un asiento en el consejo. Obtengo acceso a las rutas marítimas para Vector y Vacío. Ana: y una vez que tengas el asiento, Carlos, entonces presento la demanda. Me quedo con la mitad de sus bienes. Mantengo mi asiento en el consejo y tú y yo nos retiramos a la costa amalfitana. Pero tengo que hacerme el marido cariñoso hasta octubre. Ana: ugh, bien, pero será mejor que me compres algo bonito por esperar. Leí las palabras 2 veces. El viento susurraba entre las hojas a mi alrededor, pero yo me sentía completamente quieta. No solo me estaba engañando, me estaba utilizando. Estaba esperando cosechar mi herencia y luego descartarme como una cáscara vacía. Cerré la carpeta. No lloré. El tiempo de las lágrimas había terminado. Miré a Ricardo. Síguele vigilando. Necesito saber su agenda para el próximo mes, cada minuto. ¿Qué planea, señora Reynolds?, preguntó Ricardo, levantando una ceja. Me levanté, alisándome la falda. Mi 40º cumpleaños es en octubre. Eso me da 5 meses para arreglarlo. No, dije, mis ojos tornándose fríos, para quemarlo todo. Durante los siguientes 4 meses, la casa de los Reynolds se convirtió en un teatro, y yo estaba ofreciendo una actuación digna de un premio Goya. Carlos se volvió más arrogante cada día. Dejó de esconder su móvil. Volvía a casa oliendo a perfume más a menudo, ofreciendo excusas perezosas como abracé a la esposa de un cliente. Hola. Estaba tan confiado en su plan, esperando mi 40º cumpleaños para apoderarse del asiento en el consejo, que no notó el sutil cambio en la atmósfera. No notó que yo había dejado de preguntarle por su día. No notó que la colección de vinos añejos en la bodega se estaba reduciendo lentamente, botella a botella. Yo estaba ocupada. Mis días ya no estaban llenos de almuerzos benéficos o yoga. Estaban llenos de salas de guerra. Pasaba mis tardes en la oficina con paneles de caoba de José García. La auditoría forense había regresado y era una masacre. Carlos había desviado casi 400,000 euros de nuestras cuentas conjuntas a una empresa fantasma llamada JMR Holdings. Jessica Miller Reynolds ya le había puesto el nombre de su amante a la empresa fantasma usando su apellido.
Ese nivel de falta de respeto no solo me dolió, lo clarificó todo. Es descuidado, dijo José una tarde de martes, deslizando un grueso documento por su escritorio. Cree que es un tiburón, pero es un pez de colores en una pecera de tiburones. Olvidó que el capital inicial de Vector y Vacío se estructuró como una nota convertible, no como un regalo. Cogí el documento. Explícamelo como si tuviera 5 años, José. José sonrió, una sonrisa de tiburón que le sentaba bien. Significa, querida, que no solo posees la deuda de su empresa, porque se perdió 3 pagos de intereses el año pasado, lo cual te ocultó. Tienes el derecho de convertir esa deuda en capital. Capital de control. ¿Puedo quitarle su empresa? Pregunté, mi voz tranquila. Puedes quitarle el 60%, corrigió José, pero necesitamos que firme una exención reconociendo la reestructuración de la deuda. Si lo enmarcamos como una laguna fiscal para ahorrarle dinero en la próxima fusión, la firmará sin leerla. Hombres como Carlos nunca leen la letra pequeña cuando creen que se están ahorrando un euro. La trampa estaba tendida. Ahora tenía que poner el cebo. Esa noche, preparé la comida favorita de Carlos, salmón a la plancha con espárragos. Me vestí con un suéter suave de cachemira, le serví una copa de ese Cabernet del 96 que tanto le gustaba y esperé. Carlos llegó a las 8, encendido y eufórico. Gran día, María, un día enorme. Los hermanos Delgado están prácticamente rogando por invertir. Eso es increíble, cariño, gorjeé dejando el plato. Estás trabajando muy duro. Carlos devoró la comida, hablando sin parar de su brillantez, de cómo Vector y Vacío iba a revolucionar la consultoría tecnológica. Asentí, esperando mi momento. «Ay, Carlos», dije casualmente, sirviéndole más vino. José envió unos aburridos papeles de impuestos hoy. Algo sobre el fideicomiso familiar y la reducción de nuestra responsabilidad para el próximo año. Dijo que si reestructuramos la deuda del préstamo comercial que te di, podríamos ahorrar unos 50,000 euros en impuestos. Los oídos de Carlos se animaron. ¿50,000 euros? Ajá, tarareé, dando un sorbo de agua. Realmente no lo entendí, pero puso estas pegatinas de firmar aquí por todas partes. Yo ya firmé. Está en la encimera por si quieres echarle un vistazo. Carlos se rió limpiándose la boca. Tú y los viejos y polvorientos abogados de tu abuelo, siempre preocupándose por las minucias. Se acercó a la encimera, cogió el bolígrafo y hojeó las páginas rápidamente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Si leía la cláusula 4, sección B, vería que estaba cediendo el control mayoritario de la obra de su vida. Dios, qué gordo es esto, murmuró Carlos. No tienes que firmarlo esta noche, dije, fingiendo indiferencia. Me levanté y empecé a recoger la mesa. ¿Puedo decirle a José que no estamos interesados en la deducción? No, dijo Carlos rápidamente. 50,000 euros son 50,000 euros. No lo leyó. Firmó su nombre con una floritura en la última página. Carlos E. Reynolds. Listo, dijo, tirando el bolígrafo. Fácil. Me giré para ocultar la fría sonrisa que se extendía por mi cara. Gracias, cariño. Eres tan bueno manejando el lado de los negocios. La siguiente fase implicaba la casa. El acuerdo prenupcial establecía que cualquier cosa adquirida durante el matrimonio era propiedad conyugal, sujeta a una división 50-50, a menos que fuera una herencia directa. La casa se compró con mi herencia, pero Carlos había puesto su nombre en la escritura con fines crediticios años atrás. Necesitaba que lo quitara de la escritura. 2 semanas después, escenifiqué una crisis.
Lloré por la presión de la próxima transferencia del consejo. Le dije a Carlos que me aterraba que me demandaran sindicatos de transportistas descontentos una vez que asumiera Logística Jenkins. Podrían quitárnoslo todo, Carlos, sollocé en su pecho. Podrían quitarnos la casa. Carlos, oliendo una oportunidad para parecer un héroe y proteger su futuro activo, me acarició el pelo. Shh, está bien. ¿Qué quieres hacer? José dice que si transfiero la casa únicamente a un fideicomiso de protección de responsabilidad, los sindicatos no pueden tocarla. Pero yo no puedo ser la administradora. Tienes que ser tú. Pero la escritura tiene que estar a nombre del fideicomiso, no al nuestro. Los ojos de Carlos se iluminaron. Pensó que le estaba dando el control de la casa a través del fideicomiso. Lo haré, María, dijo solemnemente. Nos protegeré. Firmó la transferencia de la escritura al día siguiente. Lo que no sabía, porque de nuevo, no leyó los estatutos del fideicomiso que José había redactado, era que el fideicomiso de responsabilidad Reynolds tenía una cláusula de disolución. Al presentarse el divorcio por parte de la beneficiaria principal, yo, el fideicomiso se disolvería y el activo revertiría completamente al comprador original. Carlos me había regalado legalmente la casa, pensando que me la estaba robando. A finales de septiembre, la red estaba completa. Yo era dueña de su empresa. Yo era dueña de la casa. Y gracias al detective privado, yo tenía la fecha de su traición final. Carlos me dijo que tenía un retiro de estrategia en el Hotel La Esmeralda la noche del 30 de septiembre. Afirmó que sería toda la noche con los hermanos Delgado. Ricardo, el detective, confirmó la reserva. Habitación 414, reservada a nombre de señor y señor Gómez. ¡Qué cliché! Susurré para mí misma, mirando el calendario. 30 de septiembre. Esa era la noche. La mañana del 30 de septiembre fue gris y lloviznaba. Carlos empacaba su maleta de noche. Empacó su mejor traje, una botella de colonia y noté con una punzada de asco una caja de condones metida en su neceser. Probablemente volveré a casa temprano mañana por la mañana, dijo Carlos, dándome un beso en la mejilla. Sus labios se sintieron como hojas secas. No me esperes despierta, los hermanos Delgado pueden ser intensos. Buena suerte, Carlos, dije. Tengo la sensación de que esta será una noche que nunca olvidarás. Él se rió, cogió su bolso y salió por la puerta. Tan pronto como su Porsche salió del camino de entrada, mi actitud cambió instantáneamente. La esposa afligida y ansiosa se desvaneció. La CEO emergió. Cogí mi móvil. José, ya se ha ido. Ejecuta la fase 1. En una hora, una furgoneta blanca se detuvo frente a la casa. No eran mudadores, era un equipo de archivo. No se llevaban muebles, se llevaban pruebas. Yo había catalogado cada reloj caro, cada pieza de arte, cada activo que Carlos había comprado con fondos conjuntos. Estos estaban siendo trasladados a un almacén seguro para ser tasados para el acuerdo de divorcio. Luego preparé mi propia maleta. No para una escapada, sino para una reunión de negocios. Me puse mi armadura de guerra, un vestido negro a medida, tacones Louboutin y los pendientes de diamantes que me había dejado mi abuelo. Conduje hasta la ciudad, mi corazón latiendo con un ritmo de pura adrenalina. Llegué al Hotel La Esmeralda a las 6 p.m. Caminé hacia la recepción. Check-in para Maria Jenkins, dije. Había dejado de usar Reynolds en las reservas hacía semanas. Bienvenida, señorita Jenkins. Está en la habitación 412. Gracias. ¿Y la fiesta en la habitación 414 ha hecho el check-in? El conserje tecleó en el teclado. Sí, señora. Hace unos 20 minutos, un señor Gómez.
Excelente. Subí a mi habitación. Compartía pared con la 414. Las paredes de la Esmeralda eran gruesas, pero los balcones estaban conectados por una mera división de hierro forjado y hiedra. Salí al balcón. La lluvia de la ciudad caía con más fuerza ahora. Podía oír voces del balcón de al lado. La puerta corredera de la 414 estaba entreabierta para dejar entrar la brisa. No puedo creer que se creyera lo del impuesto. La voz de Carlos se deslizó, acompañada por el estallido de un corcho de champán. Es una ingenua, Ana, totalmente ingenua. Por nosotros, rió Ana, por el futuro miembro del Consejo de Logística Jenkins. Por nosotros, brindó Carlos, y por deshacernos finalmente del lastre. Me quedé en las sombras de mi balcón, escuchando. Hace un mes esto me habría destrozado. Ahora solo confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Volví a entrar en la habitación 412. Llamaron a mi puerta. La abrí para revelar a 3 hombres de traje. Uno era José García. Los otros 2 eran los hermanos Delgado. Los mismos hombres con los que Carlos pensaba que se iba a reunir, o más bien, sobre los que mentía que se iba a reunir, estaban en mi habitación. Caballeros, dije, indicándoles que entraran. Gracias por venir. Señora Reynolds, o debería decir señorita Jenkins, comenzó el mayor de los Delgado, un hombre tosco llamado Tomás. Su abogado dijo que tenía una contraoferta con respecto a Vector y Vacío. La tengo, dije, sentándome y cruzando las piernas. Desde hace 2 semanas, soy la accionista mayoritaria de Vector y Vacío. Poseo el 60% del capital. Deslicé los papeles que Carlos había firmado por la mesa de centro. Los hermanos Delgado miraron los documentos, luego se miraron entre sí. Carlos les ha estado proponiendo una fusión, continué, mi voz tranquila y autoritaria. Quiere venderles la empresa por 20 millones, pero Carlos no es dueño de la empresa. Yo sí. ¿Y cuál es su propuesta?, preguntó Tomás Delgado intrigado. No quiero 20 millones, dije. Quiero liquidar. Estoy dispuesta a venderles la propiedad intelectual, la lista de clientes y las patentes de software por 10 millones. Una venta a precio de saldo, pero el trato tiene que firmarse esta noche. Los ojos de los hermanos Delgado se abrieron de par en par. Era un chollo. Adquirirían la tecnología por la mitad de su valor. ¿Por qué?, preguntó el hermano menor. ¿Por qué vender por debajo del precio a su propio marido? Ex marido, corregí. Y digamos que estoy poniendo la casa en orden. ¿Dónde está Carlos ahora?, preguntó Tomás. Nos dijo que estaba en Nueva York. Sonreí una sonrisa tensa y peligrosa. Señalé con un dedo bien cuidado la pared detrás de mí. Está en la habitación de al lado, engañándome con su asistente, gastando dinero que ya no tiene. La habitación quedó en silencio. Los hermanos Delgado miraron la pared, luego de vuelta a mí con una mezcla de shock y un nuevo respeto. En el mundo de los negocios, la información era moneda, y yo acababa de demostrar que era la persona más rica de la sala. Firmaremos, dijo Tomás, sacando un bolígrafo. Para las 9:15, el trato estaba hecho. Había vendido la empresa de Carlos a sus espaldas mientras él bebía champán a 10 metros de distancia. Los fondos fueron transferidos directamente a una cuenta fiduciaria que Carlos no podía tocar. Vector y Vacío ya no era suyo. Era el CEO de un cascarón vacío. José recogió los papeles. Eres una mujer fría, María, dijo, pero sus ojos brillaban de orgullo. A tu abuelo le habría encantado esto. No he terminado, José, dije. Cogí el recibo del servicio de habitaciones, una tetera y un sándwich club, y le di la vuelta. Escribí la nota.
Espero que ella valiera la mitad de tu empresa, Carlos. No te molestes en buscarme. Habla con el señor García. M. José, necesito que esto llegue a la isla de la cocina de la casa antes de las 6 de la mañana. Tengo un vuelo que coger. ¿A dónde vas? París, dije. Tengo una nueva vida que empezar y Carlos tiene una muy mala mañana por delante. Esperé hasta medianoche. Oí cómo los sonidos de la habitación 414 se apagaban. Salí al pasillo, deslicé el cartel de no molestar en el pomo de su puerta, solo por pura malicia, y bajé en el ascensor al vestíbulo. Al salir al fresco aire nocturno, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. No miré hacia la ventana del hotel. Subí al coche que me esperaba. Al aeropuerto, por favor, le dije al conductor. De vuelta en la habitación 414, Carlos dormía el sueño del ignorante, ajeno a que ya no era CEO, ni propietario, ni marido. Era un fantasma, y no lo sabría hasta que saliera el sol. Carlos se quedó mirando la nota en la isla de la cocina, hasta que las palabras se emborronaron en garabatos negros sin sentido. Habla con el señor García. El pánico, frío y agudo, finalmente perforó la niebla de su resaca. Buscó su teléfono a tientas, sus dedos temblaban tanto que lo dejó caer 2 veces antes de marcar a Ana. Ella contestó al cuarto timbrazo, su voz adormilada e irritada. Carlos, son las 6:30 de la mañana. Acabamos de dejarnos hace 5 horas. Ella lo sabe, carraspeó Carlos. Ana lo sabe todo. Se ha ido. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Ena bostezó. ¿Como a casa de su madre? No, su armario está vacío. Dejó una petición de divorcio en la encimera y mencionó el hotel. Hubo una pausa en la línea. El adormecimiento se desvaneció de la voz de Ana, reemplazado por un tono agudo y calculador. Mencionó el hotel. ¿Cómo? Dejó un recibo. Ella estaba allí, estuvo en el Lirio Dorado anoche. Espera, dijo Ana, su voz subiendo. Si ella lo sabe, Carlos, ¿qué pasa con el asiento en el consejo? ¿Qué pasa con el dinero? Dijiste que necesitabas seguir casado hasta octubre. No lo sé, gritó Carlos, el sonido resonando en la cocina vacía y silenciosa. Necesito ir a la oficina. Necesito revisar las cuentas. Nos vemos allí en 1 hora. Tengo una cita con el dentista, mintió Ana con suavidad. Ana, esto es serio. Llámame cuando lo arregles, Carlos, dijo, y la línea se cortó. Carlos maldijo y corrió al garaje. Golpeó el botón del abridor de la puerta del garaje. Nada. Lo presionó de nuevo. Todavía nada. Corrió al panel de la pared. Muerto. ¿Qué demonios? Murmuró. Intentó levantar manualmente la pesada puerta de madera, forzándose hasta que le crujió la espalda, pero el cierre electrónico estaba activado. Estaba atrapado en su propia casa. Tuvo que salir por la puerta principal y pedir un Uber de pie en la acera de su propiedad multimillonaria, con el traje arrugado del día anterior, pareciendo un adorno de fiesta desechado. Cuando finalmente llegó a la sede de Vector y Vacío, un elegante edificio de cristal en el distrito financiero de Barcelona, eran las 7:45 a.m. Caminó hacia los torniquetes, listo para controlar los daños. Golpeó su placa contra el lector. Bip, bip. Luz roja. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Bip, bip. Juan! Gritó Carlos al guardia de seguridad, un hombre al que había ignorado todas las mañanas durante 3 años. Hay algo mal con la puerta. Déjame entrar. Juan no apartó la vista de su monitor. Presionó un botón en su escritorio y las puertas de cristal del vestíbulo se abrieron, pero no para dejar entrar a Carlos.
2 hombres grandes con uniformes tácticos oscuros salieron. ¿Carlos Reynolds?, preguntó uno de ellos. Sí, soy el CEO de esta empresa. Apártense de mi camino. Ya no, señor, dijo el guardia con calma. Tenemos órdenes de escoltarlo fuera de las instalaciones. Sus efectos personales ya han sido enviados a su residencia. ¿Escortarme? Carlos se rió, un sonido agudo e histérico. Yo construí este lugar. Yo soy el dueño. Las puertas del ascensor detrás del mostrador de seguridad se abrieron. Tomás Delgado salió. Llevaba un traje impecable y sostenía una taza de café. La taza de café de Carlos. ¡Tomás!, gritó Carlos agitando los brazos. Gracias a Dios, dile a estos gorilas quién soy. Tenemos un trato que firmar, ¿verdad? La fusión. Tomás Delgado se acercó a la partición de cristal. Miró a Carlos con una mezcla de lástima y desdén. No hay fusión, Carlos, dijo Tomás, su voz amortiguada por el cristal, pero claramente audible. Compramos los activos anoche al accionista mayoritario. Accionista mayoritario. Ese soy yo. No. Tomás negó con la cabeza. Fue la señorita Jenkins. María. Ella tenía la deuda. Carlos, firmaste el papeleo de conversión hace 2 semanas. La laguna fiscal, ¿recuerdas? El recuerdo golpeó a Carlos como un impacto físico. La cena, el vino, mi dulce sonrisa, mientras le entregaba los aburridos documentos fiscales. 50.000 euros, son 50.000 euros, había dicho. No había ahorrado 50.000 euros. Había renunciado a una empresa valorada en 40 millones. Ella no puede hacer eso, tartamudeó Carlos, agarrándose al torniquete. Eso es fraude. Es legalmente vinculante, dijo Tomás. Nos vendió la propiedad intelectual y la lista de clientes. Vector y Vacío es solo un cascarón ahora. Está en bancarrota, Carlos. Y como eres el CEO del cascarón, eres responsable del alquiler pendiente de este edificio, que por cierto, lleva 3 meses de retraso. Tomás tomó un sorbo de café. Probablemente deberías irte, Carlos, antes de que llamemos a la policía por allanamiento de morada. Carlos tropezó de nuevo en la acera. La lluvia de la mañana había comenzado de nuevo. Estaba mojado y temblando. La gente pasaba a su lado con paraguas. No tenía coche, ni oficina, ni empresa. Su teléfono zumbó. Era un correo electrónico de José García. Asunto: aviso de desalojo. Señor Reynolds, según los términos del fideicomiso de responsabilidad Reynolds, que usted estableció y firmó voluntariamente, la disolución del matrimonio desencadena la reversión inmediata de la propiedad en el número 14 de Calle del Roble a la compradora original, María Jenkins. Tiene 48 horas para desalojar las instalaciones. Las cerraduras se cambiarán a las 8:00 a.m. del jueves. Saludos, José García, abogado. Carlos dejó caer su teléfono en el pavimento mojado. La pantalla se hizo añicos. Miró las grietas en forma de telaraña sobre su reflejo. En el lapso de 12 horas, yo no solo me había divorciado de él, lo había eliminado. 3 semanas después, Carlos vivía en un deprimente motel de estancia prolongada junto a la autovía. La habitación olía a limpiador industrial y desesperación. Sus tarjetas de crédito habían sido congeladas a la espera de la audiencia de divorcio. Sobrevivía con el efectivo que había logrado retirar antes de que las cuentas fueran bloqueadas. Unos 4.000 euros. No duraría mucho. Ana se había ido. En el momento en que se supo la noticia de que Vector y Vacío había sido liquidada y Carlos estaba en la miseria, le envió un mensaje de texto. Demasiado drama para mí. Vuelvo a Chicago. No me contactes. Ni siquiera se había molestado en romper con él en persona.
Carlos pasaba los días bebiendo whisky barato y dejando mensajes de voz a María que iban directamente a un buzón lleno. Oscilaba entre la rabia y la súplica. Luego llegó la citación. No era una fecha de juicio, era una solicitud de declaración en las oficinas de García y Asociados. Carlos se afeitó, se puso su único traje limpio restante y tomó un taxi hasta el bufete de abogados. Sintió un atisbo de esperanza. Si tan solo pudiera verme, si tan solo pudiera hablar conmigo, podría manipularme. Era bueno en eso. Haría de víctima. Lloraría. Yo tenía un corazón blando. Cediría. Entró en la sala de conferencias. Era un espacio intimidante, con una larga mesa de cristal y vistas al puerto. El puerto donde los barcos de logística Jenkins estaban atracando en ese momento. José García estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su derecha yo. Me veía espectacular. Llevaba un traje de color crema que gritaba poder. Mi pelo estaba cortado en un bob afilado y elegante. Parecía 10 años más joven. No me veía como la esposa llorosa y ansiosa que había dejado en casa. Me veía como una CEO. María, respiró Carlos acercándose a mí. Cariño, por favor, necesitamos hablar. Siéntese, señor Reynolds, ladró José. No me inmuté. Lo observé acercarse con el mismo interés distante que se podría mostrar a un insecto en un parabrisas. No quería hacer esto a través de abogados, dijo Carlos, hundiéndose en la silla frente a mí. María cometió un error horrible, pero tú destruiste mi vida, me robaste mi empresa, me echaste de nuestra casa. ¿Mi casa? Corregí con calma. Mi voz era suave, desprovista de cualquier temblor. Y no robé tu empresa, Carlos. Cobré una deuda. Eso es simplemente negocios. Tú me enseñaste eso. Te quiero. Carlos intentó, sacando su as bajo la manga. Forzó lágrimas en sus ojos. Estaba perdido. Ana no significaba nada. Solo era una distracción. Estaba estresado por mantenernos. Me reí. Fue un sonido seco y humorístico. José, pon la cinta, dije. José presionó un botón en su ordenador. La habitación se llenó con el sonido de estática, y luego la voz de Carlos sonó clara como una campana. No es por ella, es el fideicomiso Jenkins. Si sigo siendo su marido, obtengo un asiento en el consejo. Luego presento la demanda. Me quedo con la mitad de sus bienes. Tengo que hacerme el marido cariñoso hasta octubre. La cara de Carlos se puso blanca. Reconoció la conversación. Era del coche, el día que le contó a Ana el plan. Me pusiste un micrófono en el coche, susurró. Sí, dije. Lo he sabido durante 6 meses, Carlos. Cada vez que me besabas, lo sabía. Cada vez que llegabas a casa oliendo a ella, lo sabía. Cada vez que me mentías a la cara sobre querer proteger nuestro futuro, sabía que estabas planeando robarme a ciegas. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. ¿Creías que era estúpida? Dije suavemente. Ese fue tu error fatal. Pensaste que, porque era amable, era débil. Pensaste que, porque te dejé jugar a ser empresario con mi dinero, realmente te lo ganaste. Yo construí esa empresa. Carlos golpeó la mano sobre la mesa. Construiste un castillo de naipes sobre unos cimientos que yo pagué, repliqué, y yo decidí quitar la carta de abajo. Quiero un acuerdo. Carlos se burló, dejando de actuar. Quiero una pensión alimenticia. Estaba acostumbrado a cierto estilo de vida. No puedes dejarme sin nada. La ley me da derecho a la mitad de los bienes conyugales. José García se aclaró la garganta. En realidad, señor Reynolds,
Estamos preparados para ofrecerle un acuerdo. Carlos se reclinó, cruzándose de brazos. Por fin, vamos a escucharlo. ¿5 millones? José deslizó una sola hoja de papel por la mesa. Este es un cheque por 25.000 euros, dijo José. ¿Esto es una broma? Espetó Carlos. No, respondí. Es una amabilidad. Según la auditoría forense, usted malversó casi 400.000 euros de nuestras cuentas conjuntas para financiar su aventura. Legalmente podría procesarlo por fraude y robo. Podría enviarlo a prisión, Carlos. Carlos se congeló. Sin embargo, continué, levantándome y alisándome la chaqueta. No quiero pasar los próximos 2 años en batallas judiciales contigo. Quiero que te vayas. Estos 25.000 euros son para que empieces de nuevo en otro lugar. Si firmas los papeles de divorcio hoy, te llevas el cheque y no presentaré cargos. Si me lo pones difícil, gastaré cada céntimo de mi herencia asegurándome de que termines en una celda. Lo miré con absoluta finalidad. Acepta el trato, Carlos. Es más de lo que te mereces. Carlos miró el cheque. Luego me miró a mí. Buscó un rastro de la mujer que solía hacerle café y escuchar sus sueños. No estaba allí. Se dio cuenta entonces de que estaba completamente superado. Él había estado jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez en 4 dimensiones. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo. Firmó los papeles de divorcio. José le arrebató los papeles de inmediato. Dejé el cheque sobre la mesa. Adiós, Carlos, dije. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. María, gritó Carlos, su voz quebrada. Me detuve, la mano en el pomo de la puerta. No me di la vuelta. ¿Fue todo una mentira? Preguntó. ¿Los últimos 12 años? Miré el marco de la puerta. Los primeros 6 años fueron los mejores de mi vida, dije suavemente. Los últimos 6... Solo esperaba que fueras el hombre que creía que eras. Pero él nunca la apareció. Abrí la puerta y salí, dejando a Carlos solo en la sala de cristal con un cheque de 25.000 euros y el silencio de una vida completamente desmantelada. ¿Vosotros qué habríais hecho en mi lugar? ¿Habríais perdonado la traición o habríais hecho lo mismo? Supongo que todos tenemos un límite. 1 año después, el viento de octubre azotaba las calles de Barcelona, trayendo el olor a castañas asadas y gases de escape. Era el mismo tipo de día gris y pesado que aquel en el que Carlos había llegado a casa y encontrado un armario vacío. Pero para mí, Maria Jenkins, el clima era lo único que no había cambiado. Estoy aquí, en el balcón, mirando el puerto de Barcelona. La oficina está en el 40º piso, dominando el puerto, donde gigantescas grúas cargan contenedores en un barco pintado con el azul distintivo de mi empresa. Doy un sorbo a mi espresso. Son las 8:20 a.m. y ya he cerrado un trato con un distribuidor europeo que aumentará nuestros ingresos trimestrales en un 15%. Señorita Jenkins, me giro. Mi nuevo asistente, un joven espabilado llamado Leo, está en la puerta, sosteniendo una tableta. El coche está listo para la cumbre de mujeres de negocios y el señor García está en la línea 1. Pásame a José, dije, volviendo a mi escritorio, una losa de madera recuperada que parecía mucho más imponente que la isla de mármol por la que solía llorar. María, la voz de José resonó por el altavoz. Solo quería felicitarte. El precio de las acciones alcanzó un máximo histórico esta mañana. Hemos trabajado duro por ello, José, sonreí. ¿Qué tal te va el retiro? Estoy aburrido a morir. Quizás vuelva solo para molestarte. Por cierto, pensé que deberías saber que apareció una discrepancia en la auditoría fiscal final para la disolución del fideicomiso Reynolds.
Ya está solucionado, pero nos exigió localizar al señor Reynolds para una firma. Mi mano se detuvo sobre mi ordenador. Hacía meses que no pronunciaba su nombre. Y está en Huelva, María. Está trabajando como representante de ventas regional para una empresa de suministros de papel. Vive en un estudio. Firmó los papeles sin leerlos. Las viejas costumbres tardan en morir. Sentí una extraña sensación en el pecho. No era lástima, no era alegría, era simplemente indiferencia. El hombre que una vez había sido el sol alrededor del cual giraba todo mi mundo, era ahora solo una firma en un formulario de impuestos en Huelva. Gracias, José, dije. Tengo que irme. Soy la oradora principal de la cumbre. ¡A por ellos, tigresa!, rió el viejo abogado. Cogí mi abrigo. Al salir, vi mi reflejo en las puertas de cristal. Llevaba el reloj Patek Philippe que me había comprado el mes pasado, el modelo exacto por el que Carlos siempre había babeado, pero que no podía permitirse. Me sentaba mucho mejor. Y ahora, aquí estoy. Una empresaria de éxito, sí, millones en el banco. Pero, ¿realmente soy feliz? No lo sé. Hay días en que sí, en que me siento fuerte, invencible, y otros en que me pregunto si el costo fue demasiado alto. Si todo este proceso me cambió tanto que ya no soy la María que él conoció. Supongo que uno nunca vuelve a ser el mismo después de una guerra. No hay finales perfectos, ¿verdad? Solo hay seguir adelante y aprender a vivir con las cicatrices. Algunas son más profundas de lo que parece.